Hola a todos, deseando a toda la familia un nuevo día lleno de energía. Esta mañana, el pequeño jardín de Huyen aún persiste con la niebla después de la lluvia de anoche. La suave luz del sol se filtra a través del follaje, brillando en el rostro de Huyen mientras sonríe saludando a la audiencia. Su voz es cálida y llena de amor, enviando deseos de paz y felicidad a todos. Una apertura familiar, pero que hace que cualquiera que escuche se sienta ligero de corazón. Junto a ella está la anciana que vagaba y que anoche Huyen y el tío D dejaron quedarse. La anciana aún no ha encontrado a sus familiares. Su mirada distante hace que Huyen sienta una punzada de tristeza. Promete hacer todo lo posible para ayudar a la anciana a reunirse con su familia pronto. Ese cuidado sincero ilumina toda la escena rústica del campo después de la lluvia. Las dos limpian el patio juntas, organizando objetos para prepararse para construir una cerca. El tío D susurra: ¿qué tal si plantamos melones amargos junto al banco del río? Ese tipo se vende a buen precio ahora. Huyen sonríe, ojos iluminados. Sí, plantemos allí con menos plagas, y el agua del río es fresca, las frutas crecen largas. La conversación es ligera, pero oculta esperanzas para una nueva temporada, para pequeñas ganancias que les ayudarán a sostener sus vidas. Mientras tanto, la bebé Bibi, la adorable niña con ojos redondos, sigue insistiendo en salir a jugar con las gallinas que corren por ahí. Huyen acaricia suavemente la cabeza del niño, persuadiendo: el suelo aún está mojado. Sé buena. Mamá te dejará salir más tarde, ¿de acuerdo? La voz del niño se mezcla con el viento suave, creando un cuadro cotidiano simple pero cálido. El tío D se prepara para ir al trabajo. Huyen le grita: recuerda volver temprano esta tarde, ¿de acuerdo? Esta noche hay una sorpresa. Ella sonríe misteriosamente, ojos brillando con pequeña alegría. Antes de irse, él se da vuelta para recordarle a la anciana que tenga cuidado en casa, mientras Huyen se ocupa preparando paquetes de vegetales para llevar al mercado. En su corazón hay un poco de preocupación, lástima por la anciana, y pensando en las ventas próximas, donde cada paquete de verduras, cada pequeña ganancia es el sudor y esfuerzo de toda la familia. La escena gradualmente pasa de la pacífica mañana temprana al ritmo bullicioso familiar de la vida. Los primeros rayos de sol iluminan la sonrisa de Huyen, la sonrisa de una mujer que siempre encuentra esperanza en medio de las dificultades. La tarde cae. El sol suave se extiende dorado sobre el jardín de vegetales. Huyen se detiene en la casa de la tía Tu, sonriendo saludando. Tía Tu, hoy las espinacas aún están baratas, solo 4,000 por paquete. La tía Tu, mientras escoge vegetales, responde: ¿sí? El clima cálido hace que las verduras crezcan rápido, querida. Escoge despacio para no cansarte las manos. Trabajamos lento pero seguro. Consideramos el esfuerzo como ganancia. Huyen asiente, sonrisa aún intacta. Habla del plan de vender vegetales puerta a puerta por el pueblo, para familiarizarse con los clientes y reunir un poco más de ingresos. Mientras tanto, en casa, la anciana de repente recuerda a su hijo. Sollozos ahogados resuenan en la casa vacía. La soledad sube como un arroyo subterráneo. En el camino vendiendo vegetales, Huyen camina mientras llama, manos diestras atando paquetes, boca saludando a clientes regulares. Verduras cultivadas en casa, tía, muy frescas. Al encontrarse con conocidos, no olvida preguntar cómo están, felicitar por casa nueva. Luego promete feliz venir a ayudar cuando sea necesario. Cada conversación, cada sonrisa es un poco de esperanza filtrándose a través de las presiones del pan diario.
Algunos rechazan, algunos compran, pero Huyen no se desanima. La voz de llamada se mezcla constantemente en el ritmo de la vida rural, en su corazón pensando en la familia, en la cena y en el pequeño regalo secreto para el tío D. Aunque la vida aún tiene muchas preocupaciones, la humanidad en el pueblo aún la hace sentir cálida. En la pequeña casa, la anciana se sienta sola de nuevo, lágrimas rodando. Recuerdos del pasado y la soledad de la vejez hacen la escena más melancólica. Contrastando eso es la imagen de Huyen, llena de vida, entusiasmo y resiliencia. Ella trabaja mientras sueña con el futuro, donde cada esfuerzo será recompensado. Cada paquete de verduras vendido es un poco de fe. Cada sonrisa de cliente es motive subject para que continúe. Huyen cree que, mientras sea persistente, la vida florecerá, como esos lechos verdes exuberantes, aunque enfrentando rocío y viento aún crecen fuertes. Tarde en la tarde, el viento comienza a soplar más fuerte. En el mercado rural, el polvo de la carretera gira espeso. Huyen rápidamente elige una camiseta masculina azul marino, justo para el tío D, precio 100,000. Ella regatea hábilmente, calculando mientras sonríe. Bien, resta un poco para mí, hermana. Estoy comprando para regalar a un amigo. La vendedora sonríe comprensiva. Resta unos miles por suerte. Huyen también se detiene a ordenar un pequeño pastel de cumpleaños, corazón emocionado mezclado con nerviosismo. Regresando a casa, el viento sopla más fuerte. Maya corre saliendo alegre. «Mamá, ¿dónde está el pastel? ¿Dónde está el pastel?» Huyen sonríe. Acaricia suavemente la cabeza. «Shh, secreto, de acuerdo. No le digas al tío D. Esta noche mamá te deja soplar velas juntas». Pero la alegría rápidamente se mezcla con preocupación cuando Huyen se da cuenta de que la anciana ya no está en casa. Corre por todos lados buscando, corazón subiendo con miedo. Quizás la anciana fue a buscar familiares de nuevo. En medio del viento silbante, Huyen siente un vacío en el corazón. En la cocina, Maya felizmente cuenta historias de la escuela dando flores a maestros, mientras cuenta flores y ayuda a mamá a escoger vegetales. Atmósfera familiar cálida ahuyenta algo de tristeza. Huyen esconde el pastel y la camiseta, corazón pasando de cansancio a emoción, preparando la velada especial. El viento fuerte afuera como un símbolo de la fragilidad de la vida, cuando cosas que apreciamos pueden desaparecer en cualquier momento. Pero en esa pequeña casa, en medio de risas de niños y olor a verduras frescas, aún hay una energía hirviente, fe y amor. Huyen mira a Maya, sonríe suavemente. Esta noche tendremos una comida realmente divertida. ¿De acuerdo, niño? El niño asiente, ojos brillando con emoción. En ese momento, aunque pobres, aún se sienten cumplidos, porque el amor es el regalo más precioso. Tarde en la tarde, comienza a caer una llovizna. El sonido de la lluvia golpeando el techo de paja, el olor a tierra húmeda mezclándose con el aroma de arroz caliente, extendiéndose por toda la pequeña casa. La puerta cruje al abrirse, el tío D entra, ropa aún salpicada de agua de lluvia, ojos sorprendidos al ver la comida arreglada de manera más elaborada de lo usual. ¿Hoy nuestra casa tiene alguna ocasión especial, querida? Pregunta, voz aún un poco sin aliento después de un día de trabajo. Huyen. Sonríe. Solo responde suavemente. Solo come una comida deliciosa para calentar el estómago. ¿De acuerdo, hermano? Sobre la mesa hay un plato especial de rollos que Huyen aprendió de Littery, donde una vez trabajó a tiempo parcial. Verduras, huevos, zanahorias, pepinos hábilmente enrollados en envoltorios delgados.
sabor fragante suave. Al morder, el sabor fresco y fresco se extiende, haciendo que el tío de no pueda ocultar su sonrisa. Tan delicioso, justo como la tienda en la ciudad. En medio de la lluvia suave cayendo, comen mientras charlan. Huyen habla de la intención de abrir una pequeña tienda en el futuro. Una tienda vendiendo rollos especiales, tanto limpios como rústicos. El tío de escucha, ojos de repente iluminados. Esa es una buena idea. Los turistas ahora quieren estos platos rurales que son deliciosos como este. La conversación pasa al trabajo, aunque afuera los campos están inundados debido a la tormenta. Pero el tío de acaba de ser invitado por un conocido a trabajar en el jardín de Bethel, cerca de casa. Salario 70,000 al día. No mucho, pero un rayo de luz en medio de dificultades. Ambos ríen, compartiendo pequeñas esperanzas pero reconfortantes. En la esquina de la casa, la bebé Bibi come mientras sonríe ampliamente. Y Maya mira secretamente a mamá, tratando de guardar el secreto sobre la sorpresa esta noche. La atmósfera en la casa es inusualmente cálida, contrastando completamente con la lluvia y el viento afuera. La sensación de fatiga desaparece, reemplazada por felicidad simple, cuando todos sienten el vínculo, el amor. Cuando la comida termina, Huyen limpia y luego finge estar ocupada. Maya susurra: ¿Ahora está bien, mamá? Huyen sonríe, asiente. La pequeña niña rápidamente venda los ojos del tío D, voz llena de emoción. Tío cierra los ojos, ¿de acuerdo? No mires. El sonido de pasos. El leve olor a pastel dulce se extiende. Maya lleva un pequeño sombrero de papel, corriendo mientras canta. ¡Feliz 38 cumpleaños, tío D! Sorprendido hasta el punto de que el tío D se queda atónito. Ojos rojos al ver el pastel de cumpleaños simple pero cálido en la casa de paja. Primera vez en la vida. Tengo una fiesta de cumpleaños, dice suavemente, voz ahogada. Maya sonríe entrecerrando ojos. Desea al tío de salud, felicidad, alegría, ya hay. Bibi también anima junto, mano sosteniendo pequeña cuchara esperando comer el primer pedazo de pastel. La vela parpadea en medio de la lluvia cayendo, luz cálida reflejándose en los rostros de los tres. Risas resuenan ahogando el viento silbante afuera. Afuera, el cielo aún está tormentoso, pero adentro, pequeña alegría se extiende por toda la habitación. Huyen mira a su esposo, sonrisa gentil, voz suave. Solo un pequeño regalo, pero es mi corazón. El tío de asiente, lágrimas rodando por mejillas bronceadas por el sol. Estoy tan feliz. Gracias, querida, y a los dos niños. Nunca me he sentido tan cálido como hoy. En medio de la atmósfera alegre, el tío de repente cuenta su historia de vida, los años de hardship sin refugio, los días solos sabiendo vivir de cada comida, no atreviéndose a soñar con felicidad. Su voz tiembla, pero ojos se iluminan con gratitud. Una vez pensé, seguramente nací para estar solo. Pero luego te conocí a Maya. Verdaderamente, eso es lo más afortunado en mi vida. Huyen gentilmente toma su mano, voz ligera como aliento. Yo también, contigo, siento mi vida más significativa. Esas palabras, en medio de la lluvia pattering y la vela parpadeante, como una promesa silenciosa, que aunque pobres, aún se apoyarán mutuamente, juntos superarán todo. Maya corta otro pedazo de pastel, comiendo mientras ríe. ¡Cumpleaños tan divertido! El próximo año hago pastel más grande, ¿de acuerdo? Toda la familia estalla en risas. Atmósfera cálida se extiende. Bibi anima. Me gusta tanto el cumpleaños. Huyen mira afuera, donde la oscuridad cubre. Luego se da vuelta a mirar la mesa llena de risas. Ella sabe. No importa cuán grande sea la tormenta afuera.
En esta casa aún hay luz, la luz del amor. Cuando la historia se calma, Maya saca la pequeña bolsa de nuevo, voz traviesa. Hay más regalo, ¿de acuerdo, tío? La pequeña niña venda los ojos del tío de nuevo, mano sosteniendo la camiseta azul marino que Huyen compró en el mercado. Regalo para el tío D. Maya sonríe brillante. El tío quita la tela, mira la camiseta, luego ríe sorprendido. Tan hermosa, esta camiseta me queda tan bien. Huyen tímidamente. Ahorré por varios meses para comprar. Considera como pequeño regalo de cumpleaños. Maya bromea. Ten cuidado al usar esta camiseta en la ciudad. Las chicas mirarán y eso es todo. Toda la familia ríe fuerte, risas mezclándose con la lluvia cayendo, cálida extrañamente. El tío D se pone de pie. Se prueba la camiseta, girando mientras bromea. ¿Cómo está? ¿Suficientemente guapo, Huyen asiente, ojos brillando. Muy guapo. Como camisa nueva abriendo un nuevo capítulo. El tío sonríe amablemente, ojos llenos de gratitud. La camiseta, aunque simple, pero lleva gran significado. Símbolo de amor, de cambio, de fe. Que la felicidad siempre puede brotar incluso en la pobreza. Afuera, la tormenta gradualmente se calma. Adentro, la pequeña lámpara amarilla ilumina toda la casa. Maya y Bibi se duermen en el regazo de mamá, y el tío D dice suavemente, no necesito nada más. Tenerte a ti y a los niños, eso es suficiente. Huyen sonríe suavemente, apoya la cabeza en el hombro del esposo. En ese momento, el sonido de la lluvia de repente se vuelve más gentil, como una canción de cuna pacífica para un largo día cerrando. Sobre la mesa de madera, el pastel restante aún fragante, la vela a punto de apagarse pero aún no extinguida, y en sus corazones, la pequeña fe aún arde brillante, que aunque la vida tiene muchas tormentas, mientras se tengan mutuamente, todas las dificultades pueden superarse. Esta es la historia de Huyen, D y sus dos pequeñas niñas, Maya y Bibi, una familia pobre pero amorosa que vive en un pequeño hogar rural. A pesar de las dificultades, nunca pierden la fe o la bondad. Huyen prepara cuidadosamente una cena simple y sueña con abrir un pequeño puesto de comida para mejorar sus vidas. Mientras la lluvia cae afuera, la familia se reúne alrededor de la comida, compartiendo risas, calidez y esperanza. El momento más conmovedor llega cuando Maya y Bibi sorprenden a Chude con su primera celebración de cumpleaños. Una escena humilde pero sincera que brilla con amor. La historia termina con la familia sentada junta bajo la luz parpadeante de la vela, probando que la verdadera felicidad no se trata de riqueza, sino de amor, gratitud y la calidez de estar juntos, incluso en las tormentas de la vida.